Listo, muy bien. Eh, los temas que vamos a revisar el día de hoy pertenecen a la última unidad, son los temas de TBC, pulmonar y extrapulmonar. Vamos a hablar sobre la fisiopatología, características del Mycobacterium, clínica, diagnóstico y tratamiento, así como también de la prevención. Y a su vez vamos a ver el tema de mordeduras, ¿no? Y también por animales ponzoñosos. Entonces con eso ya concluiríamos esta última unidad. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Ya, por favor me confirman si se puede visualizar. Sí, se puede ver, doctor. Muy bien. Entonces, comencemos con tuberculosis. A manera de introducción, vemos que tuberculosis es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel global, pero en nuestra región, en Perú específicamente, es uno de los países que reportan más casos de infección y muerte por TB. Y si nos vamos a departamentos, Lima, áreas de Loreto y en la región centro como Junín, son casos importantes donde se observan casos y aumento de alta mortalidad. De ahí la importancia de conocer y entender esta infección para poder hacer un diagnóstico temprano y dar tratamiento oportuno debido a que tiene cura. A nivel de características, vemos que en el 90% de las personas que entran en contacto con Mycobacterium tuberculosis, hablamos de pacientes inmunocompetentes, es decir, con una inmunidad intacta, van a poder controlar la replicación de los bacilos, es decir, va a entrar en una fase latente. Entonces, la mayoría de los pacientes están en fase latente, es decir, han entrado en contacto, su inmunidad lo está suprimiendo, pero son pacientes portadores, que en algún momento se podría activar. Entonces, ¿qué condiciones podrían hacer que se active? Pueden ser la edad del paciente, el que tenga comorbilidades o que tenga coinfecciones. Y un 10% de los individuos van a desarrollar una enfermedad primaria progresiva, ¿no? Es decir, una neumonía tuberculosa, que se puede diseminar ya sea por vía hematógena o por vía linfática. Y puede afectar no solamente el pulmón, sino puede diseminarse a otros órganos, como vamos a ver más adelante. Puede haber compromisos a nivel de ganglios linfáticos, es decir, adenomegalia. Puede haber compromiso al sistema nervioso central, cardíaco, pericarditis y a otros órganos. Entonces, TBC no solo se limita a pulmón, en realidad puede afectar cualquier órgano, doctores. A manera de epidemiología, vemos que en este mapa se representan las áreas donde más reportan casos de tuberculosis. Entonces, en la imagen vemos que está en rojo toda la región de Loreto, en un lugar muy donde hay bastante casos de TB, no solo TBC sensible, sino también TB MDR o pre-XDR.
En las zonas de costa y región centro también va en aumento en reporte de casos, y siendo Junín también un área de mucha importancia en cuanto a notificación de nuevos casos. Vamos a ver que el Mycobacterium pertenece al género Mycobacterium, que no solamente es Mycobacterium tuberculosis, sino también incluye Mycobacterias no tuberculosas, que incluso hay más de 50 especies. La tuberculosis que pueden afectar al humano en cuanto a Mycobacterium no tuberculoso pueden ser bovis, africano, microti, caneti. Entonces hay bastante, tal vez nombres que no habrán escuchado, pero no es porque no haya o sea poco usual, sino que a veces no se busca o no se sospecha, porque debido a que los métodos diagnósticos que contamos están muy direccionados para Mycobacterium tuberculoso. Y hay muy pocos estudios o referencias contra Mycobacterium no tuberculoso. Entonces, tal vez la incidencia de casos sea mucho mayor, solo que no se está sospechando o no se está solicitando las pruebas para confirmar. En cuanto a las especies de Mycobacterium, vemos que hay patógenos estrictamente del humano, como el Mycobacterium tuberculosis, Liprae, africano, microti, pero también hay especies que pueden ser potenciales o ocasionales que afectan al humano, ¿no? Ejemplo es el Mycobacterium bovis, Mycobacterium caneti, Cansani, Marinum, Simiae, entre otros. Entonces, como ven, hay bastante variedad de Mycobacterias no tuberculosas que son potenciales de afectación al humano y pueden simular cuadros muy similares al Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las características del Mycobacterium, vemos que su envoltura celular es especial debido a que tiene núcleos de 3 macromoléculas que están unidas por uniones covalentes. Estas macromoléculas son el peptidoglucano, el arabinogalactonano y los ácidos micólicos. A su vez, también tiene otras estructuras como lo que son los lipopolisacáridos y los lipoarabinomanano. Y en la parte interna, en su membrana, tiene lo que son las porinas. Entonces, esa pared celular le da ciertas características a esta Mycobacterium. Entonces, la tinción, el bacilo puede colorearse en una tinción Gram, puede diferenciar. Entonces, para ello usamos un procedimiento llamado tinción Ziehl-Neelsen, que lo que hace es conferir a los ácidos micólicos la capacidad de resistir las manchas por el alcohol ácido, ¿no? Después de ser manchadas por los tintes de alanina. Entonces, es lo que da esa característica de tinción ácido-alcohol resistente, y así es como podemos nosotros visualizarlos en el microscopio, en el también llamado método por tinción Ziehl-Neelsen, o el BK, como ustedes lo conocerán en los establecimientos de salud donde han pasado. Entonces, este método nos permite la detección directa, es decir, viendo al microscopio, y poder visualizar el bacilo de Koch. Ahora, este método de tinción Ziehl-Neelsen es una buena alternativa. Uno, porque es sencillo de hacer. Dos, porque no amerita un laboratorio complejo para poder realizarlo. Y tercero, su fácil accesibilidad. Entonces, tiene cosas positivas, pero tal vez un punto en contra sea su baja sensibilidad, ¿no? Entonces, como su sensibilidad es baja, uno tiene que pedirlo de forma muy frecuente para que puedas tener el chance de confirmar un diagnóstico. Por eso que habrán visto en sus rotaciones que en pacientes que sospechan de TBC, no solo piden una prueba de baciloscopía, no están pidiendo 2, 3, 4, dependiendo del lugar donde esté la afectación por TB. En cuanto a la transmisión de la tuberculosis, vemos que la concentración de las gotitas infecciosas depende mucho de factores, ¿no? Pues la transmisión es por vía respiratoria, por estas gotitas, pero va a depender mucho del número de bacilos generados por paciente, ¿no? Entonces, si es un paciente que tiene demasiados bacilos, obviamente tiene más riesgo de contagio. Dos, que el número de pacientes en la zona de exposición. Entonces, en esa foto se puede ver lo que es un hospital, ¿no? Entonces, un hospital que se reciben pacientes con TB, confirmado con sospecha de TB, muchas veces pueden suceder contagios, ¿no? Y depende de la cantidad o de la exposición que hayas tenido, lo sostenido que haya sido,
para aumentar el riesgo de contagio y también el no uso adecuado del EPP. Y otro es el grado de ventilación de la zona, ¿no? Entonces, lo ideal es que en áreas donde se tenga una gran cantidad de personas o pacientes, sean áreas que estén muy bien ventiladas, ¿no? Sobre todo para evitar el riesgo de transmisión. En cuanto a la historia natural de la infección, vemos que la inhalación de las gotitas de aerosol que contienen el Mycobacterium tuberculosis, lo que va a producir es un alojamiento a nivel pulmonar y entrar en una fase de latencia. Entonces, esa fase de latencia es muy variable, chicos. Puede durar años y puede activarse. Entonces, al activarse, es donde puede producir una tuberculosis primaria. Entonces, ese término describe a una infección por TB activa en un huésped, ¿no? Esta puede ser sintomática o puede ser asintomática. Entonces, los pacientes que se tornan sintomáticos es la clínica básica que ustedes conocen, ¿no? Es decir, tos productiva, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, ¿no? Es lo habitual, lo que hemos escuchado para sospechar en TBC. Pero también un porcentaje de los pacientes, a pesar de tener la infección activa, pueden estar asintomáticos. Es decir, no manifestar clínica, pero pueden contagiar a otras personas, ¿no? Y de ahí la importancia de hacer un buen seguimiento y una buena evaluación. En cuanto a la presentación clínica clásica de la tuberculosis, su inicio suele ser insidioso, su curso es crónico, ¿no? Los síntomas que priman más son los síntomas pulmonares, es decir, tos productiva, puede haber hemoptisis, se asocia también dolor torácico, habitualmente es de característica pleurítica, y también puede haber síntomas constitucionales, pérdida de peso, y puede haber clínica no tan específica. Sobre todo se ve en niños, ¿no? En niños no suele ser tan florido. Y en pacientes con inmunosupresión con VIH también puede haber manifestaciones atípicas. Y los pacientes con tuberculosis pulmonar también pueden hacer manifestaciones extrapulmonares, sobre todo si hay compromiso de TBC extrapulmonar. Es decir, hay pacientes que tienen TBC pulmonar confirmado, pero a su vez también tienen TBC en otro órgano, en otro sistema. Se puede ver diferentes compromisos, ¿no? No siempre solo se respeta que sea pulmonar o solo que sea extrapulmonar, ¿no? Puede ser en conjunto. Y la clínica va a depender mucho del órgano que adicionalmente está afectado. En cuanto a los hallazgos radiológicos, en tuberculosis se ha descrito varios hallazgos radiológicos. Entonces, esta descripción es de una publicación de la CDC, donde menciona que de los hallazgos más frecuentes que se vieron en estudios radiológicos, es decir, tomografía y radiografía de tórax, en pacientes con TB, vieron que la linfadenopatía iliar fue uno de los hallazgos más comunes, ¿no? Que se vieron en el 65% de los casos. También se vio la presencia de derrame pleural en aproximadamente un tercio de los pacientes. El otro hallazgo radiológico fue la consolidación pulmonar, hace un 27% de los pacientes. Y consolidación a nivel periliar también fue bastante habitual, ¿no? Y no solo ello, también se evidenció otros patrones radiológicos como cavitaciones, como bronquiectasias y el también conocido patrón árbol en brote, que es muy sospechoso de TBC. Entonces, vamos a describir cada uno de los patrones radiológicos para tenerlo claro y orientar al diagnóstico de TBC. Entonces, el primer patrón radiológico que vamos a ver son las adenopatías iliares y mediastínicas asociadas a tuberculosis primaria. Entonces, en la imagen pueden ver que en el lado izquierdo hay una radiografía de tórax y en el lado derecho son dos, bueno, es la misma tomografía de un paciente, solo son diferentes cortes y es la ventana mediastínica, ¿no? Entonces, en la imagen A, correspondiente a la radiografía de tórax, se puede ver que hay crecimiento de los ganglios ciliares del lado derecho que están indicados por las flechas amarillas, ¿no? Entonces, esas son las adenopatías ciliares. Y en el lado B,
Un segundito, chicos. Mm, Un segundo, chicos. Ya, listo, disculpen. Eh, por favor, me confirman si se me escucha bien. Sí, doctor. ¿Y se puede ver? Sí. Sí, también se puede ver. Listo. Entonces, habíamos descrito la primera radiografía de tórax y en cuanto a las imágenes de tomografía en la ventana mediastínica, se puede evidenciar de mejor forma ese crecimiento de los ganglios paraileares, ¿no? Y paratraqueales, que también está señalado con la flecha amarilla del lado derecho. Entonces, esta es una característica muy frecuente en imágenes de pacientes por TBC. La otra característica radiológica son los consolidados. Entonces, en la radiografía del lado A se puede evidenciar un consolidado en el tercio medio del pulmón derecho. Y en el mismo paciente, en un estudio tomográfico en la ventana pulmonar, se ve de mejor forma este consolidado, ¿no? Que está afectando el lóbulo medio. Y también podemos aprovechar este caso para revisar en la ventana mediastínica es el aumento de los ganglios linfáticos ciliares y subcarinales del lado derecho, que están indicados con la flecha amarilla, ¿no? Entonces, en un paciente con TB no solo se puede ver un solo patrón radiológico, ¿no? Pueden haber varios en realidad. En la siguiente imagen es un paciente con infección por VIH, está coinfectado. Y en la radiografía, ustedes pueden ver que en el ápice derecho
hay una afectación, ¿no? Solo que no se puede distinguir muy claro si es un consolidado o impresión en imagen cavitaria. Pero en la tomografía, en la imagen B y C, se evidencia que en el ápice de este paciente se trataba de una cavitación, ¿no? Y también en la imagen C se puede ver que aparte de la cavitación hay otras lesiones más pequeñas que son bronquiectasias. Entonces, también se puede ver en tuberculosis estos patrones radiológicos, ¿no? Cavitaciones, bronquiectasias, consolidados o aumento de crecimiento ganglionar. Y en esta diapositiva se puede observar lo que es la progresión endobronquial tuberculosa, ¿no? O también llamado TBC miliar, ¿no? Que es una diseminación por vía linfática del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, la imagen que se puede ver en la tomografía es ese patrón micronodular difuso, ¿no? Que está afectando ambos campos pulmonares, también llamado el patrón árbol en brote, ¿no? Por su semejanza de una rama de un árbol que está en crecimiento. Y en esta imagen se puede evidenciar mejor este patrón radiológico árbol en brote, que está señalado por las flechas amarillas, ¿no? En un paciente con VIH, miren, con un reencuentro de CD4 bastante inmunosuprimido, que tiene infección por TB, ¿no? Y en la tomografía se evidencia ese patrón radiológico. Y en la imagen B y C se puede evidenciar que aparte de tener ese patrón radiológico árbol en brote, también tiene lesiones consolidativas. Entonces, para que quede claro, en TB no solamente hay un patrón radiológico solo, ¿no? Puede haber muchos patrones radiológicos en un mismo paciente y en un mismo estudio de imágenes. Y si ustedes observan cualquiera de ellos, el patrón árbol en brote, la diseminación endobronquial, lo que son las cavitaciones, consolidados o crecimiento ganglionar, deberían sospechar en posibilidad de TBC por imágenes. Entonces, hasta este punto hemos evaluado las características del Mycobacterium, hemos visto la presentación más habitual, que es la presentación pulmonar, las manifestaciones clínicas más habituales y los patrones radiológicos. Pero ¿qué pasa cuando hay una diseminación extrapulmonar, también llamada TBC sistémica? Entonces, puede depender mucho de la ubicación, las manifestaciones clínicas. Entonces, en esta diapositiva les he puesto la afectación extrapulmonar según orden de frecuencia. Entonces, la tuberculosis pleural es la segunda en frecuencia. Puede haber la tuberculosis ganglionar, puede haber una afectación cutánea, también puede afectar piel TBC. Puede haber afectación pleuroparenquimal, es decir, TBC pulmonar y pleural al mismo tiempo. Puede haber TBC enteroperitoneal, es decir, que afecte peritoneo y también lo que son vísceras. Puede asociarse a cuadros de meningitis o meningoencefalitis tuberculosa y entre otros, ¿no? Puede haber TBC en riñón, vaso, páncreas, o sea, cualquier órgano puede ser afectado por TBC. Nada se sabe. Entonces, hablemos de la TBC ganglionar, ¿no? Es una de las más frecuentes en niños y mujeres. Suele afectar los ganglios, sobre todo cervicales y supraclaviculares, pero en realidad puede afectar también los inguinales y los intraperitoneales, ¿no? Entonces, una característica de la TBC ganglionar es que estos ganglios se inflaman, se pueden abscedar y se pueden fistulizar. O sea, puede haber complicaciones sobreagregadas a la TBC ganglionar, como la sobreinfección bacteriana. Y también puede haber escenarios donde el paciente tenga TBC pulmonar concomitante a la TBC ganglionar, ¿no? Que se ven en un 5 o un 70% de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que la presentación más común en adultos jóvenes es la linfadenopatía crónica no dolorosa aislada, ¿no? Entonces, los síntomas sistémicos en estos casos no suelen ser comunes y puede haber cuadros febriles hasta en un 20 o 50% de los casos de pacientes no infectados con VIH y hasta en un 60-80% de los que tienen coinfección por VIH.
Entonces, en muchos de los escenarios solo se ve el crecimiento ganglionar, ¿no? El paciente puede referir no tener otra manifestación y ya saben que la fiebre no está presente en todos los escenarios. Entonces, esta masa que va en crecimiento puede estar presente hasta 12 meses antes del diagnóstico, ¿no? Simple y llanamente porque no da mucha manifestación clínica, aparte del aumento de volumen. En cuanto al examen físico, esta masa suele ser firme, discreta, o puede haber nodos enmarañados o fijados a otras estructuras circundantes, ¿no? Y en cuanto a las características de la piel, puede estar indurada, ¿no? Y una complicación de este aumento de volumen pueden ser los abscesos y las fístulas ya descritas. Entonces, en esta imagen se puede ver a un paciente que tiene crecimiento ganglionar a nivel de la región cervical, ¿no? Miren que hay dos ganglios bien aumentados de tamaño, y también en la región axilar. Entonces, este paciente que tiene infección por VIH con un nivel de CD4 de 35, se le pidió un estudio de imagen, es decir, un estudio tomográfico de la región cervical, y se pudo observar que había una masa grande de contenido líquido, ¿no? Es un ganglio abscedado, que para confirmar el diagnóstico fue drenado y se envió la colección a pruebas de cultivo, ¿no? En este caso dio positivo para TBC por cultivo y se le pidió pruebas de susceptibilidad, ¿no? Donde menos mal se dio susceptibilidad a drogas de primera línea, como son isoniazid y rifampicina, y se le ofreció tratamiento, ¿no? Posterior a ello ya se le ofreció el tratamiento antirretroviral y el paciente pudo tener una recuperación favorable, ¿no? Al tratamiento. Entonces, esas pruebas, como son cultivos, baciloscopía o pruebas moleculares, no solamente están destinadas a pedirse en muestras como esputo o lavado broncoalveolar. En realidad se pueden pedir en tejidos, biopsias, colecciones, abscesos. Entonces, eso es la ventaja de poder hacer esas pruebas, no solamente en un medio, ¿no? Sino en diferentes, para confirmar el diagnóstico. Así como también hay afectación a nivel ganglionar, puede haber afectación en otros sistemas como es el sistema nervioso central. Entonces, la afectación al sistema nervioso central va a depender mucho de la ubicación donde está siendo afectada por TBC. Entonces, tenemos la meningitis tuberculosa, podemos tener la meningitis tuberculosa con TBC miliar, podemos tener la encefalopatía tuberculosa, es decir, cuando no hay afectación de meninge. Puede haber complicaciones como la vasculopatía tuberculosa o la vasculitis tuberculosa, que es una complicación posterior a una meningitis, es decir, hay inflamación de los vasos sanguíneos. Eso puede conllevar a eventos trombóticos, hemorrágicos, isquémicos, a consecuencia de una meningitis tuberculosa, ¿no? Eso se denomina vasculitis tuberculosa. O también puede haber la afectación de una masa, ¿no? Que ocupa un espacio. Lo también llamado el tuberculoma, ¿no? O un absceso tuberculoso, que también se puede dar. Entonces, como ven, TBC puede simular muchas cosas, ¿no? Entonces, ver una masa en un estudio tomográfico de resonancia cerebral puede sospecharse en una neoplasia o un absceso, o podría ser ese también llamado tuberculoma. Y también puede haber afectación a nivel de la médula espinal, ¿no? O la aracnoiditis tuberculosa. Y a su vez, por diseminación hematógena, también puede afectar vértebras, chicos, o también llamado el mal de Pod, ¿no? Es la afectación de vértebras, que también puede incluir incluso médula, así una mielitis, asociado a TBC. Y confirmar el diagnóstico a veces suele ser bien difícil en estos escenarios, porque habría que enviar muestras de tejido, es decir, de tejido vertebral, para ello obtenido por una biopsia que no suele ser tan accesible realizarlo, ¿no? Debido a que ameritaría procedimientos invasivos, como es una biopsia hecha por el neurocirujano o por el radiólogo intervencionista, que no en todos los casos se puede realizar, ¿no?
Va a depender mucho de la ubicación, el grupo de tarea del paciente o las comorbilidades que pueda tener, que en algunos escenarios pueden impedir la realización de este examen. En muchos de estos casos, a veces le ofrecemos tratamiento solo basándonos en imágenes, características clínicas o el contexto epidemiológico, ¿no? Pero para que sepan que la TBC puede afectar también a este nivel. Entonces, hemos visto que TBC no solamente respeta pulmón, puede afectar otros órganos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar que estamos frente a un caso de TBC y no solo quedarnos en esa posibilidad de que sí sea? Habría que entender primero los métodos diagnósticos que contamos en la actualidad. Entonces, para llegar al diagnóstico es importante hacer una buena valoración clínica, ¿no? Una correcta anamnesis, una buena historia clínica, buscar datos epidemiológicos, contactos directos, antecedentes. Tal vez el paciente ya haya tenido TBC en el pasado. No sabemos si ha completado o no el tratamiento específico. O tal vez algún en su entorno familiar o amigos ya han tenido esta enfermedad. Entonces, para ello hay que hacer una buena valoración clínica y también un correcto examen físico. Si sospechamos que la afectación puede ser pulmonar, pues hay que escuchar al paciente, hay que apoyarnos con estudio de imagen. Y si hay afectación en el sistema nervioso central, hay que pedir estudios tomográficos, hay que hacer un estudio de LCR para confirmar el diagnóstico. Entonces hay que hacer una buena valoración clínica. 2, estudios de imagen. Hemos visto que en TBC hay muchos patrones radiológicos y muchos de ellos son muy típicos de tuberculosis. Entonces, si ustedes tienen un paciente que ven un estudio de imagen compatible o con sospecha de TB, obviamente hay que confirmarlo con los siguientes exámenes que vamos a hablar. Otros son la microbiología, entonces los estudios de baciloscopía. Microbiología son fundamentales. Los métodos de cultivo tienen muchas ventajas, chicos. Pueden confirmar TBC y no solo eso, pueden detectar mecanismos de resistencia, así como vimos en la clase de antibiograma. Igual para TBC se puede hacer un antibiograma con métodos de cultivo y te permite detectar susceptibilidad a drogas de primera línea y de segunda línea. Entonces hay que pedir cultivos. Otro es la baciloscopía. Ya hablamos de la tinción ácido alcohol resistente o también llamada tinción Sil-Nielsen, el DK. Tiene muchas ventajas. Ya mencionamos su accesibilidad, bajos costos, no requerimiento de laboratorios complejos, pero también puede tener sus limitaciones. Pero no de tener ellas no quiere decir que no la vamos a usar, ¿no? Sino hay que saberla optimizar. Y el otro son las plataformas moleculares, ¿no? Que son las más actuales. Hay muchas plataformas moleculares. La que más usamos es el GeneXpert, que te permite el diagnóstico de TBC de forma precoz, porque el resultado está en horas. Otra ventaja es que puede detectar genes de resistencia dependiendo de la plataforma que ustedes usen. Hay plataformas que detectan genes de resistencia para drogas de primera línea como isoniazid y rifampicina, como también hay hay plataformas que pueden detectar resistencia a drogas de segunda línea en inyectables, ¿no? Que también se debería solicitar a todos los pacientes, por más de que se haya confirmado ya el diagnóstico. Entonces hay bastante variedad, tienen muy buenos pros, pero tal vez un limitante de estas plataformas moleculares sea su poca accesibilidad en todos los establecimientos de salud y los costos tal vez, ¿no? Un poco sobreelevados. Pero una estrategia que está haciendo el MINSA es tener ya laboratorios moleculares descentralizados, ¿no? Entonces antes todos los laboratorios de biología molecular estaban en Lima, ¿no? Entonces había que enviar la muestra del paciente hasta Lima, esperar un tiempo y ahí recién nos daban el resultado. Hoy en día ya hay laboratorios descentralizados, como el que tenemos en Pilcomayo, ¿no? Que pertenece a la región Junín, donde nos permite pues enviar la muestra en menos tiempo y tener resultados más prontos. No porque una plataforma sea más costosa, no debería ser menos accesible para la población que más lo requiere. Bien, entonces la vaciloscopía puede confirmar TBC. Ya vimos que su limitación es su poca sensibilidad y especificidad. Los cultivos, sobre todo su plus es en su especificidad.
El crecimiento este Mycobacterium es lento, suele tardar hasta 30 días, pero si es negativo el cultivo, prácticamente ya casi descartaría la enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros a todos los pacientes que tengan baciloscopía positiva o negativa siempre va a un cultivo. Y lo otro son las pruebas moleculares, ¿no? Que ya vamos a ver que detectan genes de resistencia. Entonces, en cuanto a la baciloscopía, que es la visualización directa del bacilo ácido alcohol resistente a través del microscopio, lo suelen reportar de acuerdo a cruces, ¿no? Entonces, tal vez ustedes en el hospital han visto que un paciente con TB dicen, no, TB positivo, BK, una cruz, o BK dos cruces, o BK tres cruces, ¿no? Y la gente se alarma, ¿no? Cuando tiene más cruces. Y lo hacen porque mientras más bacilos se observen en campos, quiere decir que el paciente tiene más riesgo de contagio, ¿no? Entonces, ¿cómo se reportan estas cruces? Entonces, si no se observan bacilos en 100 campos observados, se reporta como negativo. Entonces, si se observa de 1 a 9 bacilos en 100 campos observados, se reporta como paucibacilar. Si se ve al menos un bacilo por campo en 100 campos observados, se reporta como un BK positivo, una cruz. Si se ve de 1 a 10 bacilos promedio por campo en 50 campos, se reporta como dos cruces. Y se ve más de 10 bacilos promedio por campo en 20 campos observados, se reporta como tres cruces. Entonces, este cuadro, chicos, es importante. Yo les recomiendo que lo revisen bien, que lo aprendan, porque esto sí o sí va en el examen. ¿Ok? Listo. Entonces vimos que la sensibilidad en cuanto al mililitro de esputo puede ser hasta el 60% en el mejor escenario, ¿no? Donde hubiesen demasiados bacilos. Pero no en todos los pacientes se cumple ese escenario, ¿no? Entonces, no en todos va a ser el 60%, ¿no? En realidad suele ser menor. Entonces, se logra visualizar con la tinción Ciel-Nielsen, ¿no? Y pues se puede contabilizar estos bacilos. En cuanto a los métodos de... Disculpe. En cuanto a los... En cuanto a los métodos de cultivo, vamos a ver que tenemos en medios sólidos y medios líquidos, ¿no? Entonces, los cultivos en medios sólidos son el cultivo Lowenstein-Jensen, ¿no? También tenemos el método Ogawa o Agar, ¿no? Y también tenemos los sistemas automatizados en medios líquidos, ¿no? Como es el MODS, ¿no? Que tiene bastante especificidad y una sensibilidad superior. Entonces, los cultivos, aparte de su buena especificidad, también tienen una buena sensibilidad. Pueden detectar entre 10 a 100 bacilos por mililitro de esputo, ¿no? Entonces, los medios de cultivo pueden ser, ya mencioné, líquidos o sólidos y pueden ser diferenciados en base de agar o de huevo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiere decir que en medios líquidos o sólidos? Quiere decir que estos cultivos se pueden pedir no solo en esputo o lavado broncoalveolar, sino también se pueden pedir en tejidos, chicos. Tejidos se pueden pedir hasta en hueso, ¿no? O en colecciones, abscesos. Entonces, independientemente de donde ustedes observen que el órgano está afectado y puede ser sospechoso de TB, pueden pedir medios de cultivo. Se puede realizar. El crecimiento será lento, pero les puede confirmar el diagnóstico. Entonces, en esta imagen se puede evidenciar un cultivo por medio de Lowenstein-Jensen, medio sólido, que puede confirmar el diagnóstico con una sensibilidad alta. Y este es un cultivo automatizado en medio líquido, que es el cultivo MODS, ¿no? Se puede observar los pozos, ¿no? Que te permite una detección más rápida comparando con el otro método
Lowenstein-Janssen, al ser automatizado. Y también otra ventaja es que te puede detectar susceptibilidad, ¿no?, a las drogas de primera y segunda línea. Y en este cuadrito les he puesto la sensibilidad y especificidad dependiendo al método que usemos, ¿no? Entonces vemos el MODS, vemos que su sensibilidad puede llegar hasta el 96% y una especificidad prácticamente del 100%, comparándolo con otros métodos, ¿no?, como el BACTEC, que puede ser superior al 70%, pero no llega al 100%. Bien, entonces, así como podemos hacer diagnóstico de TBC activa por métodos de baciloscopía y cultivo, también es importante ver qué pacientes han estado en contacto con el Mycobacterium, pero tal vez no están desarrollando clínica porque están en un periodo de latencia. Recordemos que un 90% de los pacientes va a estar en una fase latente. Entonces también existen pruebas para ver qué pacientes se encuentran en esa fase. Entonces las pruebas que más se usan son el PPD, ¿no?, que lo que mide es el diámetro, ¿no?, de una reacción dérmica que es positivo si supera el valor más de 5 milímetros. Y también tenemos los métodos como es el cuantiferón, ¿no?, o el interferón gamma, que es una prueba en sangre que también te puede detectar si el paciente ha sido expuesto o no al Mycobacterium tuberculoso en algún momento de su vida. Entonces son importantes sobre todo en ámbitos donde el riesgo de contagio por TBC es alto, ¿no? Entonces, ¿quiénes estarían en ese grupo? Definitivamente personal de la salud. Entonces, cuando ustedes ingresen a trabajar a un hospital, ¿no?, ya sea como internos o ya como médicos asistentes, sí o sí les van a tener que pedir una de estas pruebas, ¿no?, antes de ingresar al trabajo, durante el trabajo y también cuando decidan retirarse o terminar su trabajo, ¿no? Sobre todo para ver exposición y contacto. Y si les sale positivos, sí o sí van a tener que recibir una profilaxis para evitar que se reactive, ¿no? Porque dijimos que los pacientes con TBC latente se puede activar en algún momento de su vida. Entonces, así como tenemos pruebas de detección directa, pruebas para detectar TB latente, entonces hay escenarios donde en algunos pacientes, por más de que tengamos clínica, tengamos imágenes, o sea, todo esté apuntando a que sea TB, muchas de estas pruebas salen negativas, ¿no? Entonces lo habrán visto, ¿no?, que sobre todo en pacientes con VIH. Entonces, ustedes ven la imagen, tiene cavitaciones, bronquitasis consolidados, tiene tos productiva más de 2 semanas, tiene fiebre, pero le pides vaciloscopía, le pides cultivos y está negativo. Entonces, en pacientes con inmunosupresión se pueden encontrar esos escenarios, chicos. ¿Ya? Se pueden encontrar esos escenarios. Y para ello existen otros métodos como son el antígeno LAM, ¿no? Entonces, el antígeno LAM lo que detecta es un componente de la pared celular que vimos, ¿no?, en la muestra. Y podría confirmar TBC. Pero esta prueba de antígeno LAM no está validada en todos los casos, chicos. O sea, solamente está validada en pacientes con VIH. Entonces, por eso si ven el cuadrito de la parte inferior derecha, vemos que la sensibilidad de esta prueba aumenta mientras más inmunosuprimido esté el paciente. Es decir, si su conteo de CD4 está en menos de 200, la sensibilidad de esta prueba es del 39%. Pero si su CD4 está en menos de 100, sube hasta el 51%. Pero si su CD4 está en menos de 50, puede subir hasta el 66%. Entonces, es una prueba que no está validada ni en la norma técnica ni nada en el manejo o diagnóstico de TBC en pacientes inmunocompetentes, pero en pacientes inmunosuprimidos, en específico diagnóstico de VIH, sí es una prueba que se podría usar como apoyo en contextos donde las pruebas confirmatorias pues salen negativos. ¿Ok? Listo. Y tenemos también las pruebas moleculares.
Entonces, esas pruebas moleculares, las plataformas son muy variables, ¿no? Ahí se han puesto algunos ejemplos, ¿no? Como la de Abbott, como es el sistema COBAS, el Genotype, ¿no? O el GeneXpert. Entonces, hay tantas plataformas, pero el método por el cual detectan el Mycobacterium es el mismo. O sea, todos hacen un PCR en tiempo real, ¿no? Y lo que detectan, pues, es el material genético, el ADN del Mycobacterium tuberculoso. Y lo hacen de una forma muy óptima. Por eso su sensibilidad especial es altísima, ¿no? Y estas plataformas también varían dependiendo, así pueden detectar genes de resistencia para drogas de primera línea o drogas de segunda línea y en inyectables, ¿no? Entonces, un ejemplo es el Genotype Mycobacterium tuberculosis drogoresistente plus, que tiene la capacidad de detectar al Mycobacterium y resistencia a isoniazida y rifampicina. Una ventaja que tiene, miren, que su tiempo de la prueba es solamente de 5 horas. En 5 horas puedes tener el diagnóstico, incluso puedes saber si tiene resistencia o no el Mycobacterium que está portando el paciente. Y lo otro es el Genotype Mycobacterium tuberculosis drogoresistente, que detecta resistencia a quinolonas y inyectables, ¿no? Como lo que es amicacina. Sobre todo en pacientes con sospecha de TBC pre-XDR o XDR, ¿no? Es de suma utilidad. Y también el tiempo de la prueba es muy corto, ¿no? Son solamente 5 horas. Bien, entonces hasta este punto ya hemos revisado manifestaciones clínicas, hemos visto presentaciones extrapulmonarias, hemos visto patrones radiológicos, hemos hablado sobre métodos diagnósticos para infección activa, para infección latente, para también en casos donde las pruebas no nos ayudan, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Pero hablemos ahora sobre el tratamiento. Entonces, el tratamiento, chicos, para TBC ha evolucionado bastante en el tiempo. Se ha ido mejorando. Y nosotros consideramos a un fármaco deseable para el manejo de TBC cuando cumple estas 4 características. Uno, tiene que ser un fármaco de actividad bactericida. Entonces, ¿a qué se refiere con actividad bactericida? Que tiene la capacidad de eliminar rápidamente el volumen de bacilos en fase de multiplicación. También tiene que ser fármacos con actividad esterilizante, es decir, tener una capacidad de matar a los bacilos durmientes o que estén en multiplicación intermitente, que sea una droga que pueda prevenir resistencia, porque eso es un problema que tenemos en TBC. El nivel de resistencia o TBC resistente isoniazida o ISO o pre-XDR va en aumento, chicos, sobre todo por el uso inadecuado o por los fracasos o los tratamientos que ofrecen los pacientes. Y el otro es que tenga una mínima toxicidad. Entonces, siempre que vamos a usar un fármaco de uso prolongado, lo ideal es que tenga la menor toxicidad posible. Entonces, si un fármaco cumple estas 4 características, se considera que es un fármaco deseable para pertenecer a un esquema antituberculoso. Y otro, para armar un esquema, es que de los fármacos que usen, al menos 3 o 4 tienen que tener una eficacia comprobada. 2 al menos de este esquema deberían tener una actividad bactericida y 2 de ellos deberían tener una actividad esterilizante. Cuando nosotros armamos esquemas antituberculosos, lo ideal debería cumplir estas características. Entonces, nosotros podemos clasificar a estos medicamentos de acuerdo a grupos, ¿no? Los que pertenecen al grupo 1, que son los de primera línea, los del grupo 2, que son los inyectables de segunda línea, los del grupo 3, que son las fluoroquinolonas, los del grupo 4, que son los agentes de segunda línea o que son los bacteriostáticos orales, o los del grupo 5, que son los agentes con evidencia limitada. Entonces, los del grupo 1 tenemos los de primera línea como isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, rifabutina y streptomicina. Entonces, de todos estos fármacos, ¿quiénes pertenecen al esquema sensible que usamos actualmente? Definitivamente es isoniazida, rifampicina, que son los que tienen actividad principalmente bactericida, y etambutol y piracinamida, que son los que tienen más actividad bacteriostática.
O sea, cumplen con las características ya mencionadas anteriormente. Entonces, en el grupo 2, que están los inyectables, tenemos kanamicina, amikacina, capreomicina. En el grupo 3 tenemos lo que son las quinolonas, como levofloxacina y moxifloxacino. En el grupo 4 tenemos los orales de segunda línea, como etionamina, cicloserina, el ácido para-amino salicílico o el PAS. Y también tenemos los agentes que tienen evidencia limitada, pero también se usan en los esquemas, como linezolid, amoxiclab, los carbapenémicos como meropenem, imipenem y macrólidos, ¿no? Entonces, como ven, hay muchos fármacos antituberculosos que cumplen estas características que mencionamos, ¿no? Que pueden pertenecer y armar un esquema. Entonces, otra característica que deben conocer, chicos, es si los fármacos tienen riesgo de toxicidad y qué tanta actividad tienen. Entonces, vamos a ver que los fármacos que tienen mayor actividad bactericida definitivamente es isoniazida, rifampicina y las quinolonas. Entonces, son fármacos vitales para los esquemas antituberculosos. Los cuidamos bastante. Los que tienen mayor actividad esterilizante podrían ser quinolonas, rifa, etambutol, piracinamida. Los fármacos que nos previenen más de resistencia, rifampicina, isoniazida, etambutol, y los que se usan con mayor toxicidad definitivamente pueden ser isoniazida, etambutol, rifa, ¿no? Entonces, como ven, algunos tienen bastantes beneficios, pero también tienen contras, entonces hay que saberlos usar. Hay que conocer bien su posología, su farmacocinética, para evitar también daños severos a futuro. Y aquí les presento pues el esquema sensible, ¿no? Es el que está normado hasta hoy en día. Entonces, el esquema sensible se caracteriza por dar 2 meses de fármacos como isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y 4 meses solo de isoniazida y rifampicina, ¿no? Entonces, el cambio de fase no es que sea automático, pues, no es que el paciente cumple 2 meses y ya automáticamente le pasó a la segunda fase, no. Para cambiar de fase, ustedes tienen que demostrar mejoría clínica en el paciente y tienen que tener baciloscopías negativas. Si ustedes logran hacer ello, pasan a la segunda fase. Porque si el paciente persiste con clínica o no hay una buena evolución, hay escenarios donde podemos prolongar la primera fase. Perdón. ¿Ok? Y la segunda fase es de 4 meses solo con isoniazida y rifampicina, ¿no? Y se da 3 veces por semana a los pacientes. Ahora, ya conociendo el esquema sensible, que es con el que van a iniciar prácticamente todos los pacientes con TB, a menos hasta verse resistencia, tenemos que también conocer las definiciones de caso de resistencia, ¿no? Entonces, TBC-HR, ¿a qué hace referencia? A TBC con resistencia a isoniazida. TBC-RR hace referencia a resistencia a rifampicina. TBC-MDR hace referencia a resistencia a rifampicina e isoniazida, o sea, los dos. TBC-PRE-XDR hace referencia a TBC-MDR o RR, es decir, que tenga resistencia a rifampicina o rifampicina más isoniazida, más resistencia a cualquiera de las fluoroquinolonas. Esa es la definición de TBC-PRE-XDR. Y TBC-XDR hace referencia a TBC-MDR o RR más resistencia a cualquier fluoroquinolona más resistencia al menos un fármaco del grupo A. ¿Y quiénes pertenecen al grupo A? Tenemos bedaquilina, linezolid y las quinolonas. Entonces, si hay resistencia a alguno adicional de ellos, ya sería considerado TBC-XDR. Entonces, por favor, chicos, esta diapositiva apréndanselo bien. Las definiciones, cuándo son TBC-HR, y también este cuadrito de los grupos A, B y C, ¿ok? Porque eso también viene en el examen. Pero todo les voy a preguntar caso clínico de definición dependiendo a un antibiograma, y también este cuadro tienen que aprendérselo bien porque dependiendo de las definiciones ya vistas aquí, ustedes van a poder ofrecer
un esquema de tratamiento más adecuado para resolver y curar al paciente con TB, ¿no? Entonces, en el caso de que sea sensible, es decir, que en las pruebas moleculares y de cultivos no hayan visto resistencia, ya saben que van a mantenerlo con el esquema sensible. Ya saben, 2 meses isoniazida, rifampicina, etabutol, piracinamida y 4 meses de isoniazida y rifampicina. En el caso que sea TBC-HR, es decir, resistencia isoniazida, no van a poder usar isoniazida. ¿Qué le van a cambiar? Con levofloxacina, ¿no? Van a dar 6 meses de levofloxacina, rifampicina, etambutol y piracinamida. En el caso de que sea TBC resistente a rifampicina o TBC-MDR, que es resistencia a isoniazida y rifampicina, nótense que los esquemas cambian. Hay 2 esquemas que podemos ofrecer, que es el BPAL y el BLC, ¿no? El BPAL es en 6 meses y el BLC es en 9 meses, ¿no? Son fármacos como bedaquilina, linezolid, moxifloxacino, ¿no? O clofazimina, se le podría llegar hasta piracinamida. Entonces son esquemas que pueden curar al paciente, pero no están aprobados para que cualquier médico los prescriba, ¿no? O sea, uno puede notificar el caso, pero la aprobación de estos esquemas es validado por médicos consultores, ¿no? En un comité de expertos, que es el CREER o el SER, ¿no? Donde se reúnen sobre todo médicos especialistas en neumología e infectología para armar estos esquemas y definir pues si va a curar al paciente. Entonces, uno como médico general o de otra especialidad, pues sí puede notificar el caso, pero la aprobación de esos esquemas al final va a ser llevado por un comité de expertos. En el caso de TBC pre-XDR, se puede ofrecer también los esquemas BPAL, BLCC. Miren que el tiempo varía bastante, ¿no? Se puede prolongar hasta 12 meses. Y en caso de TBC XDR, es de 18 a 24 meses, ¿no? Con fármacos sobre todo en inyectable, ¿no? Como imipenencilastatina o meropenem, más otros medicamentos que se arman dependiendo a la susceptibilidad, ¿no? Entonces, eso ya también se ve el caso en un comité de expertos. Y también tenemos los esquemas modificados, que sobre todo en contextos donde tal vez no hay resistencia, pero sí hay reacción adversa a los medicamentos, ¿no? Hay pacientes que tienen RAM a rifampicina, isoniazida, tambutol, entonces se tienen que armar esquemas especiales para curar esos pacientes. Entonces les recomiendo también, chicos, que se aprendan estas abreviaturas, ¿no? La abreviatura de la mayoría de los fármacos antituberculosos, porque en el examen no les voy a poder poner así, ¿no? El nombre completo, ¿no? De amicacina, amoxiclobulánico, de ¿no? Se lo voy a poner con una abreviatura, porque sería demasiado texto, ¿no? O sea, no entrarían las preguntas ni en las hojas del examen. Y también en la mayoría de preguntas de exámenes de NAM, residentado médico, hasta el internado, hasta les preguntan así. Entonces, la obligación también es aprenderlo con las abreviaturas, no solo el nombre completo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si nosotros estamos tratando paciente con TBC extrapulmonar, ¿no? Sobre todo con compromiso en sistema nervioso central, osteoarticular o miliar, ¿no? Y ese esquema, o sea, es un paciente con TBC sin resistencia, ¿no? Susceptibilidad a drogas de primera línea. Entonces el esquema es sensible, es tal cual. Lo único que cambia es la segunda fase, ¿no? Que se prolonga de 4 meses, lo prolongamos a 10 meses para que la duración completa sea de 1 año, ¿no? Entonces damos 2 meses del núcleo básico, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y damos 10 meses de isoniazida y rifampicina. Para el seguimiento, todo paciente diagnosticado se tiene que hacer estudios basales definitivamente. Hay que saber cómo está su nivel de hemoglobina, sus plaquetas, hay que descartar comorbilidades, hay que ver cómo está su nivel de glicemia, su función renal, hay que ver cómo está su función hepática. Tienen la obligación de descartar inmunosupresión, hay que descartar VIH, hepatitis, sífilis. En caso de ser mujer en edad fértil, hay que descartar embarazo, porque los fármacos también están contraindicados en la gestación, sobre todo en el primer trimestre.
Hay que pedir las pruebas de susceptibilidad. Por más de que ya tenga diagnóstico por vaciloscopía, cultivo, hay que pedir plataformas moleculares para descartar resistencia, ¿no? Y a los pacientes se les hace control de vaciloscopía. Entonces, al mes se les hace controles para determinar si el paciente sigue contagiando o no, o cómo va la progresión de la enfermedad. Y como verán, la evaluación no solamente es del médico, también es una evaluación multidisciplinaria, o sea, tiene que pasar por enfermería para que vean temas de adherencia. Recuerden que este es un tratamiento supervisado, no es que tus pastillas el paciente se lo lleva a la casa, tiene que ser visto por personal que está tomando realmente el paciente. Evaluación por servicio social, hay muchos temas sociales en este contexto de TBC, ¿no? Planificación familiar, nutrición, entre otros. Entonces, como verán, es un manejo multidisciplinario. Por eso hay un programa de tuberculosis que se encarga del seguimiento y la curación de estos pacientes. Entonces, algo más que quería hablarles es sobre los RAMs, ¿no? Los RAMs antituberculosos, chicos. Es importante que conozcan las reacciones adversas a los fármacos. Al menos obligatoriamente deberían saber de isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol. De ellos sí o sí de memoria se tienen que saber los RAMs. Es el esquema de sensible y lamentablemente estos RAMs son muy fáciles de ver. Entonces es importante conocerlos para asociar al fármaco y al momento de hacer los retos de tratamiento, porque cuando nosotros damos el esquema sensible a un paciente y ese paciente hace una interacción, a veces es difícil saber a qué droga hizo la interacción, ¿no? Porque ustedes leen, dicen, isoniazida incrementa en transaminasas, pero rifampicina también te incrementa transaminasas. Entonces, ¿cuál de ellos es el responsable, ¿no? A veces es un poco difícil saber. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar? Es sencillo, ¿no? Lo que hacemos es suspendemos todo el tratamiento, esperamos de que el RAM desaparezca y reiniciamos el tratamiento, pero droga por droga, ¿no? Entonces, cuando vemos que al administrar una droga presenta el evento, entonces le asociamos a esa droga y la reemplazamos, ¿no? Así es como se hace los retos de tratamiento antituberculoso. Entonces, por favor, este cuadro también lo revisan bien y se lo aprenden. Y tenemos también las medidas de protección respiratoria personal, ¿no? El uso adecuado del EPP. Entonces, dependiendo de la tarea que van a realizar, tiene que ser el EPP adecuado, ¿no? Entonces, ahí en la imagen se puede ver a bueno, debe ser un neumólogo que está haciendo un procedimiento que se llama fibrobroncoscopía. Y si ustedes ven, lo está haciendo con una mascarilla de 3 pliegues. Entonces, para esa tarea debería hacerlo con una mascarilla N95. Porque si es un paciente con sospecha de TB, al hacer ese procedimiento, pues el paciente puede toser, puede formar aerosoles y puede haber riesgo de contagio. Entonces, en la siguiente imagen se ve lo que es un área de hospitalización, ¿no? Entonces, un error que se ve ahí es las camillas, no están prácticamente pegadas unas a otras, ¿no? Por más de que un hospital tenga limitaciones, debe contar con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Tener a los pacientes así también no es lo correcto. Y en el último ya es un paciente que está haciendo una tarea de movilización al paciente y bueno, él sí está usando su EVP adecuado, ¿no? Mira, está usando la mascarilla, está usando su protector facial, sobre todo para evitar formación de aerosoles, ¿no? Entonces, dependiendo a la tarea que se hace, uno también tiene que usar su equipo adecuado para evitar infecciones. Y otros son los aislamientos, chicos. Entonces, existen diferentes tipos de aislamiento y los aislamientos también dependen del contexto de paciente. Tenemos aislamiento a presión de aire negativa, tenemos a presión positiva y va a depender del escenario, ¿no? Entonces, los aislamientos de aire a presión negativa, hay un sistema de recambio de aire, ¿no? Que es a cada hora. Y la intención es contener el germen en ese ambiente, ¿no? Entonces, los que tal vez se han rotado en salud sobre todo, no sé si han visto que hay ambientes que están al fondo de los pasillos, donde solamente hay un paciente y siempre está la puerta cerrada.
Y si ustedes ven arriba en el techo, hay como unas rejillas donde está sonando, ¿no? Entonces, esos son ambientes a presión negativa, ¿no? Es decir, mantienen al germen ahí en ese ambiente y por el sistema de recambio de aire está circulando. O sea, no es necesario que las ventanas estén abiertas para que se ventile. Y hay otros que son a presión positiva, que lo que hacen es mantener estéril el ambiente, ¿no? Hacen evitar que haya gérmenes. Entonces, ¿a quiénes aislarían a presión positiva? Definitivamente a personas que no tienen infección, ¿no? Pero que tienen riesgo de infectarse, como que son pacientes neutropénicos, pacientes post-trasplantados, ¿no? Entonces, como verán, también los aislamientos hospitalarios cambian dependiendo a la infección o el foco que tiene el paciente. Y otro es la indicación de la terapia preventiva de TB, chicos. Entonces, el MINSA también ha normado indicación de terapia preventiva de TB. Entonces, ¿a quiénes está destinada esta indicación? Está destinado a menores de 5 años, que son contactos de casos índices de pacientes con TBC pulmonar. También a menores de 5 años a más, que sean contactos de un caso índice de TB confirmado bacteriológicamente. Pacientes de 5 años a más que sean en contacto en caso índice de TBC pulmonar sin confirmación bacteriológica y que tengan resultado de un PPD mayor o igual a 10, o personas con un PPD mayor o igual a 10 u otra prueba inmunológica positiva, personas que pertenecen a grupos de riesgo vulnerables para TB, personas con conversión del PPD, ¿no? Es decir, que su resultado está más de 10 en una primera prueba y en otra menos de 10 en un periodo de 2 años, y personas con VIH, ¿no? Entonces, eso es una indicación nueva, chicos. Antes, la terapia preventiva no estaba indicado en los pacientes con VIH, ¿no? O sea, al contrario, los pacientes con VIH era el énfasis en confirmarles el diagnóstico. Pero como sabrán, si bien la asociación es fuerte, pero no en todos los pacientes con VIH tienen TB. Entonces, la norma técnica nos indica que a todo paciente con VIH que se le ha descartado TB obligatoriamente tiene que recibir una terapia preventiva. Entonces, esa terapia preventiva la damos con varios fármacos, pero este cuadrito resume los que usamos actualmente y los que son más cómodos para los pacientes. ¿Por qué? Porque las dosis son semanales, ¿no? Los fármacos que usamos son isoniazida y rifapentina. Entonces, ahí no les he puesto, pero por favor anótenlo. H hace referencia a isoniazida. La P hace referencia a rifapentina, no es piracinamida, es rifapentina. Entonces, por favor, anótenlo, no se me fue, no lo puse en este PPT, pero ya saben, H es isoniazida, P es rifapentina. Entonces, para la terapia preventiva, damos 9 tabletas de isoniazida y 6 tabletas de rifapentina. ¿Cómo lo damos? De forma semanal. Entonces, el paciente recibe en promedio 15 tabletas semanales por un periodo de 3 meses o 12 dosis, ¿no? Entonces, de esa forma, el paciente puede evitar activación por TBC, ¿no? Entonces, cualquiera de los que cumplan en este cuadro pueden recibir esta terapia preventiva de tuberculosis y podrían evitar la activación. Y por último, tenemos lo que es la vacuna, ¿no? La vacuna que es administrada en el recién nacido en las primeras 24 horas, que es la BCG. Entonces, prácticamente todos ustedes deben de tener la vacuna BCG. Entonces, la vacuna BCG no evita la infección por tuberculosis como tal, pero lo que evita es las formas graves o sistémicas, ¿no? Entonces, una gran ayuda que debe continuar en el sistema de salud. Muy bien, entonces hasta ahí vimos lo que es el tema de TBC. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta con TB? ¿Alguna duda? Los escucho antes de pasar al siguiente. ¿Dudas, preguntas con respecto a TB? ¿Todo claro? Ok,
Listo, no hay preguntas. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente, que es animales ponzoñosos. Aquí está. Listo, listo. Ya, ¿me confirman por favor si se visualiza? Sí se visualiza, doctor. Muy bien, listo. Entonces, vamos a hablar primero de ofidismo. Entonces, hay muchos géneros de serpientes que son venenosas, ¿no? Tenemos el género Botrops, tenemos el género Lachesico, Protidium, Botrópico. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con alguna de estas serpientes y los muerden, pueden en la saliva haber enzimas proteolíticas y pueden generar también no solamente envenenamiento, sino infecciones secundarias u otros factores, ¿no? Como lo que es necrosis tisular, una respuesta inflamatoria, edema intersticial. Entonces, hay reacciones locales, doctores, y también hay reacciones sistémicas. Y las reacciones locales pueden ser muy severas y la producción puede ser muy rápida. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber identificar cuál es el género que ha mordido al paciente para poder indicar un suero pronto y evitar complicaciones tan graves o la muerte del paciente. Entonces, las neurotoxinas que suelen eliminar varían mucho dependiendo del género, ¿no? Por ejemplo, en el género Crotalus, que es la crotoxina, actúa en lo que es en la presinapsis, impidiendo la liberación de la acetilcolina, ¿no? Entonces bloquea al mioneural de la aparición tardía. Entonces su principal afectación en los géneros crotálicos es afectación a nivel nervioso, ¿no? Produce parálisis, inmovilización de los pacientes que han sido mordidos. En cambio, en la familia Elapidae, las neurotoxinas de bajo peso molecular actúan en la prehiposinapsis y podrían bloquear a nivel mioneuronal de forma más precoz, ¿no? Entonces, la afectación neuronal en esta familia de serpientes pues, suele ser mucho más pronta comparándolo con el género Crotalus, ¿no? Que suele ser mucho más tardío. Así también que hay una afectación a nivel del sistema nervioso, también puede haber una afectación a nivel de la coagulación, ¿no? Y eso lo comparten los géneros de Botrops, Lachesico, Crotalus, ¿no? Y afectan a nivel del sistema intrínseco y extrínseco, ¿no? Actúan a nivel de los factores de coagulación 12, 11, 9, 8, ¿no? Factor 10, factor 10A, y lo que hacen es activar, ¿no? Este factor y activan también lo que es la cascada, ¿no? De protombina, trombina, de fibrinógeno a fibrina, disminuyen el fibrógeno y producen este síndrome hemorrágico, ¿no? Y eso también podría ser un desenlace fatal para los pacientes, ¿no? Entonces, sobre todo los venenos de Botrops, Lachesis y Crotalus actúan activando el factor 10 y lo que es los géneros Botrops y Crotalus también pueden activar lo que es el fibrinógeno, ¿no? Generando esta cascada de coagulación, perdón, de hemorragia y con complicaciones severas para el paciente. También tenemos una acción vasculotóxica, así como altera la coagulación, también puede afectar los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso puede llevar a destrucción proteolítica de la membrana basal de los vasos capilares y eso también te puede llevar a una hemorragia o a eventos isquémicos, ¿no? Y eso también lo tienen los géneros Botros, Lachesis, ¿no? Y también puede haber una acción miotóxica, ¿no? Sobre todo en el género Crotalus, ¿no? Que esas enzimas proteolíticas van a producir una lisis de las fibras musculares y pueden producir lo que son
una rhabdomiólisis, es decir, hay aumento de la creatinina fosfoquinasa, aumento de la deshidrogenasa láctica, aumento de transaminasas, entre otros, ¿no? Entonces, como ven, el veneno de estas serpientes no solo hace afectaciones locales como edema o necrosis de tejidos, sino también hace afectaciones sistémicas, afectando la coagulación, afectando el epitelio vascular, afectando también a los músculos y los órganos, ¿no? Entonces también hay una acción hemolítica, ¿no? Mediada por fosfolipasas, que puede haber índice de acistosis, regularmente macrocitos, y eso puede generar hemólisis, ¿no? Si bien no es tan frecuente, pero sí está descrito. Y también puede haber una acción nefrotóxica, ¿no? En caso de género Botrops, Protidium, puede haber una isquemia renal, ¿no? Asociado a formación de microtrombos o obstrucción de la microcirculación renal. Y en el caso del género Crotalus, puede ser por una fracción nefrotóxica o acción directa sobre los túbulos, ¿no? Que va a conllevar al mismo desenlace, que es una necrosis tubular aguda y por ende una injuria renal. En el caso del accidente botrópico, ¿no? Que incluye los géneros Botros, Botridium y Porcidium, lo que genera es dolor, ¿no? O sea, donde ha mordido la serpiente va a generar un dolor intenso y radiativo a todo el miembro comprometido, ¿no? Va a haber una afectación hematovascular, es decir, va a haber hemorragia en mucosas, puede haber gingivorragia, puede haber epístasis, o también podría conllevar hemorragia visceral, ¿no? Puede haber melena, puede haber hematuria, también puede haber sangrado pulmonar, incluso a nivel de cerebral, ¿no? En espacio subaracnoideo. Y también tiene un efecto necrótico, ¿no? O sea, el lugar donde ha mordido va a haber un edema local, va a estar indurado, se va a formar ampollas o flictenas de contenido seroso y se puede formar también úlceras necróticas. En el caso del accidente lachésico, hace reacción vagal, ¿no? Entonces, el paciente puede tener diarrea acuosa, puede haber bradicardia, puede haber cuadros de hipotensión arterial y el paciente puede entrar en shock, asociado a todo lo anterior también mencionado. Y en el caso del accidente crotálico, afectación neurotóxica, ¿no? Puede haber una facies neurotóxica, puede haber oftalmoplegia, diplopía, puede haber dificultad en la acomodación, anisocoria, parálisis flácidas, parálisis respiratoria también puede ser, tiene afectación a nivel de miotoxicidad, puede ser mialgia, coluria, nefrotoxicidad, ya saben, insuficiencia renal aguda, puede también haber trastornos hidroelectrolíticos como hipercalemia y altera la coagulación, ¿no? Puede haber una incoagulabilidad en la sangre hasta en el 30% de los casos y no solo eso, también puede hacer cardiotoxicidad y puede haber alteraciones en el EKG o incluso te puede llevar a infarto de miocardio. Entonces, sabiendo todo lo malo que pueden producir estas serpientes, también es importante conocer cuándo vemos una serpiente o qué características tiene una serpiente que se considera venenosa y no venenosa. Entonces, cuando suceden estos accidentes, que sobre todo es en la intemperie, muchos de los pobladores capturan a las serpientes y la traen a la consulta, ¿no? Y dicen, doctor, me mordió y me la he traído. Entonces, uno por las características de la serpiente puede también saber si es una serpiente que era venenosa o no. Entonces, si nosotros vemos la cabeza y tiene la cubierta de escamas pequeñas en forma de corazón o triangular, está más asociado a una especie venenosa, ¿no? En el caso de las no venenosas, las escamas suelen ser más grandes, suelen ser más simétricas y de forma variable. En cuanto a las venenosas, el cuerpo es cubierto de escamas ásperas al tacto y más opacas, ¿no? En el caso de las no venenosas, suelen tener un tacto más liso y ser más brillante, ¿no?
En el caso de las venenosas, las pupilas suelen ser elípticas y en las no venenosas suelen ser más redondeadas, ¿no? En caso de la fontanela, las venenosas la tienen y las no venenosas no la tienen. En el caso de la cola, las venenosas suele ser más corta y gruesa, que puede ser como sin cascabel, y las no venenosas suelen ser más largas y más delgadas y no tienen cascabel, ¿no? En caso de los corales, los anillos en las venenosas suelen ser completos, formas más triadas, ¿no? En anillos entre rojo y en el caso de las no venenosas suelen ser interrumpidos, ¿no? Entonces los ojos en las venenosas suelen ser más pequeños, la cabeza es más corta, la cola más corta, y en el caso de las no venenosas suelen ser más grandes y la cola más afina o más alargada y delgada, ¿no? Entonces son características que tal vez te podrían hacer sospechar que el caso no sea venenoso o el caso sí lo sea, ¿no? En el caso del accidente botrópico, que es uno de los más frecuentes que tenemos a nivel de la región centro, o sea, sobre todo en la selva, en Pichanaki, Satipo. Si bien puede haber accidente crotálico también, pero Botrops se lleva de lejos, que es el más frecuente. Entonces es importante conocer cuándo es un ofidismo leve, moderado, severo. Entonces, según el estadio clínico 1, se considera leve cuando la cantidad aproximada de veneno que ha inoculado al morder ha sido cerca de 100, ¿no? Entonces, ¿eso a qué te conllevaría? Hallazgos clínicos como dolor, edema, eritema localizado en la zona de la mordedura. Entonces, si ha habido poco veneno, o sea, si hay una mordedura que no ha estado mucho tiempo, la serpiente, no va a haber mucha alteración a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, el tiempo de protombina no se va a prolongar, el tiempo de coagulación va a ser normal, no va a haber mucha alteración a nivel de la coagulación. Pero si la mordedura ha sido moderada, es decir, ha habido una inoculación de 200, aparte del dolor, el edema, las flictenas y las ampollas, aquí sí ya puede haber alteración en el perfil de coagulación, ¿no? Entonces el tiempo de coagulación se va aumentando, más de 30 minutos. El tiempo de protrombina total puede estar disminuido y el fibrinógeno plasmático está entre 100 a 200. Y se considera severa cuando la cantidad de veneno ha sido de 300 a más, ¿no? Entonces ahí el dolor es mucho más intenso, hay flictenas, puede haber necrosis localizada, hematemesis, melenas, hemorragias, shock, y en los sellos de laboratorio ya hay una incoagulabilidad de la sangre, ¿no? Hay un consumo total del tiempo de protrombina y el fibrinógeno plasmático es menos de 100. Entonces es importante recordar este cuadrito, chicos, para saber cómo clasificar si es leve, moderada o severa. Entonces, dependiendo de esta clasificación, es el manejo también que se va a ofrecer, ¿no? Entonces, en este cuadro también se puede ver como un resumen de la afectación sistémica dependiendo de los géneros de serpiente, ¿no? Y las alteraciones que va a hacer a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, los géneros Botrops, Lachésico, Protidium, Botrops, el sistema que más afecta definitivamente es el hematopoyético, el sistema de la coagulación, ¿no? Y en el caso de los géneros Crotalus, que si bien también puede afectar la coagulación, el sistema hematopoyético, pero también hace una afectación musculoesquelética, ¿no? Los exámenes auxiliares que uno debería pedir ante un ofidismo es obligatoriamente un hemograma, ¿no? Que contenga valores de leucocitos, hemoglobina, plaquetas, ¿no? Un perfil de coagulación, ya sea en tiempo de protombina, fibrinógeno, tiempo parcial de tromboplastina. Se debería pedir un examen completo de orina, ¿no? Sobre todo para ver si hay sangrado. También se debe pedir grupo sanguíneo y factor RH. Como saben, hay riesgo de hemorragia y podría meritar una transfusión sanguínea. Se debería pedir electrolitos séricos, dosaje de potasio. Ya saben, por la injuria renal puede haber problemas en electrolitos. Y también transaminasas, ¿no? Suelen elevarse. Y como produce cardiotoxicidad,
también debería hacerse un electrocardiograma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar un accidente por serpiente, una mordedura de serpiente? Entonces, se tiene que administrar lo que es el suero, un suero antiofídico. Entonces, el suero depende de la especie de serpiente que te ha mordido. Entonces, lo más frecuente en nuestra región es por Botrops. Nosotros usamos el suero antibotrópico. Entonces, ese suero debe aplicarse por vía endovenosa con lentitud de 30 a 60 minutos y se debe diluir con 500 mililitros de cloruro de sodio o también se puede diluir con dextrosa, ¿no? Y se tiene que observar al paciente posterior a la administración del suero. Entonces, la dosis, la mayoría de las especies de serpientes venenosas peruanas inyectan de 20 a 30, ¿no? De miligramos de veneno por la mordedura, ¿no? Entonces, el suero antiofídico peruano que contamos suele neutralizar en promedio de 25 a 40 miligramos de veneno por frasco, ¿no? Por lo que en cada frasco se deberá revisar la literatura proporcionada por el fabricante y se aplicará la cantidad necesaria del frasco para neutralizar lo mínimo de 30 a 100 miligramos de veneno fídico, ¿no? Entonces, si vamos en ese contexto, que por mordedura puede dar de 20 a 30 miligramos, ¿no? Y como máximo 100. Entonces, usualmente para el manejo de un accidente botrópico, solemos usar de 1 a 4 frascos por paciente, ¿no? De suero antibotrópico, ya sea diluido en cloruro o diluido en dextrosa, ¿no? Y el que contamos aquí elaborado por el INS, la presentación son en frascos de 10 mililitros y cada frasquito tiene la capacidad de neutralizar de 25 a 40 miligramos de veneno. De ahí la importancia de saber esta clasificación, si es leve, moderada o severa, para saber cuántos frascos le vamos a administrar al paciente del suero. Tratamientos complementarios, chicos, si bien lo primordial es el suero, también podemos ofrecerles corticoides porque la reacción local que hacen por el veneno, o sea, el edema, puede producir síndromes compartimentales y eso también podría empeorar el cuadro. Entonces, los corticoides ayudan a disminuir el edema, ¿no? Entonces, se puede usar dexametasona en dosis de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo de peso durante 2 días al menos para disminuir el edema, ¿no? Entonces, también recordar que al haber una mordedura, pues también pueden transmitir bacterias, ¿no? Que están en la saliva de las serpientes. Entonces, se está indicado el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, los antibióticos que se suelen usar son los que tienen actividad contra anaerobios como clindamicina, como metronidazol, o también se puede usar los inhibidores, ¿no? Como el amoxicilina claulánico o ampicilina sulbactam, que pueden ayudar. Y en cuanto a transfusiones, se ofrecen siempre y cuando el nivel de hemoglobina caiga o hay una hemorragia. Y la conducta quirúrgica también se puede ofrecer si es que hay el síndrome compartimental, ¿no? Sobre todo para liberar el compartimiento y evitar complicaciones. Y los tratamientos que no se deberían dar, sobre todo, son uso de heparina, ¿no? De anticoagulantes o de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que podrían exacerbar los cuadros en vez de beneficiar al paciente. Bien, entonces eso es con respecto a ofidismo. Y para terminar vamos a hablar de loxocelismo. Entonces hay muchas especies de arácnidos que son venenosos. Los que tenemos más en la región son lo que son las especies de loxoceles y lo que son las especies de Latrodectus, ¿no? Entonces, los loxoceles están frecuentes en el ámbito doméstico, en las casas. En cambio, los Latrodectus más es en el ámbito rural. Entonces, como vemos, las arañas que producen accidentes graves de importancia en la salud pública han sido identificados en el Perú, el género Loxoceles, el Loxoceles laeta, que es de las más frecuentes, que es conocida también como la araña casera o violín, ¿no? Por las características de su forma, ¿no? Que tiene forma de violín.
Y también están las de género Latrodectus, que son las especies más conocidas como la Mactans, ¿no? Que es la viuda negra, o también la llaman la Lucacha o Wilca, ¿no? En el ámbito rural, ¿no? Que sí podrían producir problemas severos ante la mordedura, incluso mortales. Entonces, la Loxosceles laeta, vamos a ver que posee un aparato venenoso constituido por un par de glándulas ubicadas en el interior del cefalotórax, ¿no? Que desembocan en las sendas y piezas llamadas quelíceros, ¿no? Entonces, cuando una de estas arañas muerde, lo que tienen en el veneno es un componente, ¿no? Que se llama la esfingomielinasa D, que en realidad es el principal factor dermonecrótico y hemolítico, y también, aparte de ello, tiene otras enzimas, como la hialuronidasa, la metaloproteasa, ¿no? La colagenasa, las esterasas, entre otros, que son los que tienen un rol en la quimiotaxis, necrosis y afectan lo que es la agregación plaquetaria, ¿no? Y son los que llevan a todos los desenlaces que vamos a ver. Entonces, en este cuadrito se ve las características de la Loxosceles. Tenemos en la imagen A y B Loxosceles hembra y macho. Son Loxosceles laeta, ¿no? Que tienen unas 3 pares de ojos y tienen ese violín invertido en el cefalotórax, ¿no? Que se evidencia muy bien en la imagen C, ¿no? Muy típico de esta araña, ¿no? Que muy posiblemente ustedes lo han visto en sus domicilios, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones varían de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces, en las primeras 6 horas posterior a una mordedura, lo más frecuente es que haya un dolor local, ¿no? Es lo primero que alerta a los pacientes. Puede haber huella de un par de quelíceros en el centro de la lesión. Ustedes pueden revisar, examinar dónde fue la mordedura y se podría identificar. Posterior a ello va a haber un edema sin fobia, ¿no? Siendo más severos en las mordeduras que suelen ser en el rostro, pero en las extremidades suele ser menos aparatoso. Y eso sucede en las primeras 6 horas, ¿no? Posterior a las primeras 24 horas va a haber lo que es una equimosis violácea, ¿no? O sea, ese edema sin fobia se va a hacer una equimosis violácea, o también llamada la placa libeloide, ¿no? Que es muy conocida y muy típica en mordedura por Loxosceles. Va a haber una induración de esta lesión, va a haber un eritema y va a asociarse a fiebre, ¿no? También puede haber un exantema pruriginoso local, puede haber prurito, luego se puede tornar generalizado y el paciente puede estar con insomnio o puede estar muy intranquilo, ¿no? Ya en las primeras 48 horas, la progresión de esa equimosis violácea o libeloide, pues, se forman flictenas y ampollas, van a haber una necrosis central. Esa placa violácea va a rodear un halo pálido y un exantema. Ya en la primera semana se va a ver una escara necrótica y profunda, que en la mayoría de los escenarios requiere una escarectomía, ese retiro del tejido muerto. Y en la segunda semana ya va a haber una úlcera, ¿no? Post-escarectomía. Y en la cuarta semana ya recién va a haber una cicatrización del tejido que pues probablemente va a quedar de por vida. Entonces es importante conocer la progresión local que sucede posterior a una mordedura por Loxosceles al pasar el tiempo, ¿no? Entonces, otros signos y síntomas que se pueden manifestar, aparte de la afectación local, pues puede haber afectación sistémica, ¿no? Si hay afectación renal, puede haber oligonuria, puede haber coluria, pacientes pueden desarrollar fiebre, puede haber afectación a nivel hepático, elevación de bilirrubinas, manifestándose con ictericia, puede haber trastorno del sensorio o irritabilidad, el paciente puede estar confuso, diaforético, puede haber astenia, hiporexia, ¿no? Puede haber asociación sistémica, náuseas, vómitos, el paciente puede entrar en cuadros de shock, también puede haber alteraciones de la coagulación, ¿no? Falla renal y también puede haber cardiotoxicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio nosotros deberíamos solicitar a un paciente que le ha mordido una Loxosceles? Pues debería pedirse lo que es un hemograma completo, se debería ver un examen de orina, un perfil hepático,
¿no? Se debe pedir un electrocardiograma. Y en esta imagen solo se ha puesto para que observen cómo es esta placa tan característica, ¿no? En la imagen A es cuando el paciente fue mordido, pero han pasado a más tardar 2 días, ¿no? Que se está evidenciando esa placa libeloide. Y en la imagen B ya es la progresión que ha tenido después ya de un par de semanas, ¿no? Ustedes ven que ya se ha necrosado, se ha hecho una escara que va a meritar una intervención quirúrgica, ¿no? Una escarectomía para que pueda cicatrizar ese tejido. Y en esta imagen se ve la progresión en un paciente que ha tenido la mordedura en el primer dedo de la mano izquierda, ¿no? Entonces, en la imagen A es la evolución en las primeras 24 horas, ¿no? Vimos que se forma un área eritematosa que puede ser pruriginosa. A las 48 horas ya hay presentación de vesículas, ¿no? Y a las 72 horas ya hay esa placa libeloide, ¿no? Violácea, y se puede evidenciar que el centro ya se está tornando necrótico, ¿no? Y en la imagen D, que ya es un paciente que ya ha pasado semanas, ya pues el tejido ha muerto, se ha retirado la escara y hay exposición de tendones, fascias, ¿no? Que ameritaría ya una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, los exámenes que pedimos, ya saben, hematocrito, nivel de urea, creatinina, un EKG, examen de orina para ver hemoglobinuria o hematuria, y lo que es perfil hepático, función renal, ¿no? Y perfil de coagulación. Y el tratamiento es también el suero, ¿no? El suero antiloxocélico. Entonces, es por vía endovenosa, se debe administrar lento, de 30 a 60 minutos. Idealmente se diluye en 500 mililitros ya sea de cloruro de sodio, dextrosa, ¿no? Siempre observando al paciente. Y la dosis en adultos suele ser de 10 cc o 2 ampollas, y en niños de 5 cc o una ampolla, ¿no? Y la presentación del suero antiloxocélico que elabora el INS es frascos de 5 mililitros y viene de forma líquida. Entonces, de esa forma nosotros podemos combatir el veneno y evitar complicaciones tan severas como ustedes han visto que se puede dar, ¿no? Que no solamente son locales, sino también sistémicas. Y obviamente la indicación del suero antiloxocélico tiene que ser pronto, ¿no? O sea, mientras más pronto sea, mejores beneficios vamos a ver. Idealmente dentro de las primeras 24 horas debería administrarse. Pasado ese tiempo se puede administrar, sí, pero la eficacia del suero ya se va perdiendo también. Entonces las consecuencias ya pueden empeorarse. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces con eso terminamos lo que es mordeduras por animales ponzoñosos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna, doctor. ¿Ninguna? Ok. Ya. No, doctor. Listo. René, ¿les comentaste a tus compañeros sobre el examen? Sí, doctor, sí les he comentado. Ya está. Bueno, para recapitular un poco. En esta última unidad solo nos faltaban los temas que ya se presentó el día de hoy. Entonces, su evaluación solamente va a incluir lo que hemos hablado hoy. TBC y mordeduras por animales ponzoñosos. ¿Ok? Hasta ahí nada más. La fecha exacta del examen ya lo voy a coordinar con la delegada, el horario y todo ello, pero solamente va a incluir estos temas, chicos. ¿Ya? Entonces, la tercera unidad ya ha sido evaluada, ya le he subido las notas, solo faltaría de la cuarta unidad. Entonces, la nota va a incluir el promedio del examen que les voy a tomar y de la evaluación práctica de sus docentes. Entonces, de eso les voy a promediar y de eso va a salir la cuarta nota. Y hay una quinta nota que en realidad debería ser un examen que incluya todo el curso, ¿no?
Bueno, así es lo que está estipulado. Pero lo que voy a hacer, chicos, es duplicarles la nota. O sea, esta nota que saquen en este cuarto examen la voy a considerar como un quinto. O sea, va a ir solito. Entonces, el cuarto examen va a ser el promedio del examen más su práctico y la quinta nota va a ser solamente el promedio del examen. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo que revisen muy bien estos temas. Miren, está corto, no es muy largo, para que den un buen examen y también tengan un buen promedio, ¿no? Entonces, eso es lo que le había tratado de explicar a la delegada, ¿no? Me imagino que les habrá mencionado. Entonces, dicho eso, me gustaría saber si hay alguna duda, una pregunta, o si está todo claro. Los escucho. Entonces, no hay dudas, ¿no? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, entonces, si está todo claro, entonces ya los vería para el examen. Entonces, ya con la delegada coordinamos el día exacto. ¿Ok? Listo, chicos, doy por finalizado la clase y en un momento ya les paso las presentaciones a la delegada para que se los compartan.